Cuéntenos, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es la situación legal del presidente Manuel Zelaya? El presidente Zelaya se encuentra en una situación en la cual se le ha presentado un requerimiento fiscal en vista de su actitud de irrespetar la Constitución de la República y mandatos judiciales, que ha conllevado a que él prácticamente no ha respetado la ley y se considera que está encima de la misma. ¿Es entonces un fugitivo de la justicia hondureña en estos momentos? Así podría considerarse, porque existen orden de captura contra él. Si se estuviera en este momento en el territorio nacional, sería puesto a orden de la Fiscalía, a la orden de los tribunales respectivos, y se iniciaría el procedimiento que se establece el Código Procesal Penal. El presidente ha dicho que llegará a Honduras el jueves. Si llega acompañado de otros presidentes, como lo ha anticipado el secretario de la OEA, ¿va a tener un tratamiento especial por llegar a Honduras acompañado de otros jefes de Estado? Pienso que no. Hay orden de captura y independientemente con quién se encuentra, él va a procederse de la policía a arrestarlo y ponerlo a la orden de los tribunales de la justicia. Ahora, fiscal, ¿estas órdenes de captura fueron posteriores a la destitución del presidente Zelaya o anteriores? Fueron anteriores. Sí, como consecuencia de eso se ordenó el arresto y orden de captura, allanamiento, y posteriormente pues se le dio captura y por evitar problemas enormes que podría causar, se decidió que saliera del país. Ahora, fiscal, ¿quién dio la orden de trasladarlo a Costa Rica, si tenía orden de captura? Eso sí no lo sé, porque yo solo me encargo de llevarle el juicio de las órdenes de captura y los allanamientos. ¿Y eso es material de investigación en su país? Pues prácticamente vamos a hacer las investigaciones correspondientes y desde luego el presidente, antes de irse, según las noticias que tenemos y los conocimientos frente al Congreso, dejó una renuncia. ¿Eso se validó, la veracidad de esa carta de renuncia, señor fiscal? Porque tengo entendido que el presidente negó que exista esa carta. Bueno, eso fue de apreciación del Congreso Nacional. Se procedió a leer la renuncia, se le dio la lectura y se siguió con el procedimiento constitucional, que en ausencia del presidente de la República y en ausencia de los designados en la presidencia, lo sustituye de acuerdo al proceso democrático que establece la Constitución de la República al presidente del Congreso. Señor Rubí, ayúdenos a entender y por favor explíquele a la comunidad internacional que ha coincidido en rechazar unánimemente y en declarar este procedimiento de destitución del presidente Zelaya no como un procedimiento apegado al Estado de Derecho, sino como un golpe de Estado. Entonces, por favor, ayúdenos a entender por qué el presidente, si cometió una ilegalidad, y respetó la Constitución, si incumplió una orden judicial, ¿por qué al presidente no se le dio la oportunidad de llevar su caso a una instancia judicial, como él mismo lo dijo en la ONU, a una instancia judicial superior, ni tuvo derecho a la legítima defensa? Lo que se estableció al momento de su captura, que de acuerdo al procedimiento que él había tenido, este país en este momento se consideró que estaría convulsionado, totalmente convulsionado, y lejos de tener un juicio justo y correcto por las actitudes de él en el pasado y que encabezaba turbas. Así fue que como un antecedente él tomó por la fuerza una de las instituciones del Estado con una gran cantidad de personas y se apoderó de un material electoral que se encontraba requisado, y como consecuencia eso era el preludio de que este país, supongo, que iba a suceder una multitud que a estas alturas estaríamos lamentando. Hasta estas alturas no hay un detenido, no hay un muerto, no hay un herido, no hay requerimientos fiscales contra
los que integran el gabinete de él, así es de que el único requerimiento fiscal es el que existe, es contra el presidente de la República, que una vez que venga a territorio hondureño se le va a iniciar el procedimiento que establece la ley. Ahora, señor fiscal, pareciera que el procedimiento de separación del cargo y de arresto pues se basó en un supuesto, en lo que podría haber pasado. Ustedes dicen que el mundo no los ha escuchado, que el mundo no los entiende, que la salida de Zelaya no fue un golpe de Estado. Pero, fiscal, ¿era necesario el uso de la fuerza, el toque de queda, el cierre de canales, los cortes de energía? ¿Por qué, si el presidente violó la ley, incumplió la Constitución de acuerdo a las órdenes judiciales, las consecuencias de enfrentar la justicia no se hicieron apegadas a derecho, de cara al país, en una forma transparente, de cara al mundo? Hay que vivir en este país para poder entender lo que usted dice que no entiende. Él estaba por encima de la ley, no respetaba absolutamente, no respetaba disposiciones de los tribunales, no respetaba lo que decía la Constitución. Y lo último fue que emitió un decreto en el cual iba directamente a emitir una nacional constituyente para sustituir por completo a la Constitución de la República. Y por esos delitos es lo que él ha sido acusado en los tribunales de la República. Entiendo. Parece haber un consenso de que efectivamente el presidente incumplió una orden judicial. Él decía que de un juzgado de menor instancia. Pero en ese caso, ¿cuál es el procedimiento para hacer responsable al presidente ante la ley? El procedimiento fue el que se estableció, se dirigió a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia nombra un magistrado que hace su deber de juez natural, conoce el caso y emite las correspondientes órdenes de captura, se inicia el procedimiento y un tribunal de instancia en el que va a conocer en el juicio público. Y si hay un juicio público, ¿cuál fue? Porque no tuvo derecho a la defensa. Le digo para interpretar y poder comprender los elementos que se tuvieron en cuenta para actuar como se actuó y entender la versión del nuevo gobierno hondureño que establece, según ustedes, que no hubo golpe de Estado, pero la visión desde afuera es que efectivamente lo hubo por la forma como se procedió. Entonces, la pregunta es, si hay un juicio público, ¿por qué no se realizó? Bueno, tercera vez que contesto a la misma pregunta. Obviamente se dieron las órdenes de captura, se le capturó y hasta donde yo entiendo firmó su renuncia y consideraron que el mal menor era que él abandonara la República. Ya para terminar, señor fiscal, con varias personas que hemos conversado, han llegado a la conclusión que una de las razones por las que supuestamente se actuó de la manera que se actuó, en forma violenta, irrumpiendo en su residencia a la madrugada, de noche, en medio de disparos, fue la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, que aparentemente la redacción de esta publicación era diferente a la que se pretendía hacer en la consulta, que el presidente Zelaya llama la encuesta. ¿Por qué los alarmó tanto este decreto en la Gaceta Oficial? Si de todos modos dicen ustedes que el presidente no puede convocar a una asamblea constituyente, o sí lo puede hacer. ¿Un presidente por decreto presidencial en Honduras puede convocar a una asamblea constituyente? Pues precisamente ese constituye el delito, porque usurpa funciones que no le corresponden, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente que no está facultado y que utilizando el Poder Ejecutivo procedimientos no establecidos, sino que ya son, ya la Constitución de la República establece cuál es el camino democrático para hacer este tipo de consultas, y en ninguna parte de la Constitución dice que se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, ya que la Constitución se puede reformar en un 98%. Entiendo, porque hay unos artículos que no se pueden reformar. O sea que en Honduras no hay posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, ¿o el Congreso lo podría haber hecho?
de ninguna manera, ni el Congreso ni el presidente de la República puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Perfecto. Y si esto sin violentar la Constitución de la República. Entiendo. Si esto es